De la palabra del Señor, Carol, Bien, iglesia, les saludo en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por la administración de la alabanza y también por la presencia de ustedes. Gracias a Dios porque nos ha permitido este día precioso y también estuvimos en una preciosa reunión también con los niños y celebrando aquí el Día del Niño. Así que, y también algunos están en casa o salieron también con los niños, y eso es algo bueno, porque los niños merecen la atención. La palabra dice que de ellos es el reino de los cielos, así que, y el Señor nos dice que seamos como niños, y recibimos a Dios también como niños, así que no podemos estar nosotros pasando por alto estos días. Todos los días debemos darle la misma atención, pero hoy se ha honrado a los niños. Bien, vamos a estar con el sermón de este domingo, saludando a todos los que nos siguen por las redes y los que quedaron a mí también allí en casa por motivos que ya sabemos, y también que son situaciones que a veces no se permite estar. Y algo interesante decía, no sé si puedes poner la placa del título del sermón, pero dice: volver a la gloria de Dios es precisamente ver el ejemplo de Jesús, porque hoy vamos a ver esto de cuánto realmente el Señor nos enseña de qué forma ser ejemplo, ¿sí? Y más en este tiempo que es complicado. Es un tiempo difícil. Es un tiempo difícil para el cristiano, un tiempo difícil para la iglesia. Tiempo difícil. No estamos diciendo que no se puede pasar los tiempos, sino que son tiempos difíciles. O sea, son situaciones que nos vienen. Pero dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, dice en el capítulo 2, en el versículo 21, algo muy propio de lo que vamos a hablar hoy en este sermón. En el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, en el versículo 21 dice: mediante el cual creemos en Dios, ¿verdad? Sí, perdón, estamos en capítulo 2, versículo 21. Me había equivocado, la cita es capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces nosotros necesitamos seguir las pisadas del Señor. Eso lo dice Pedro, ¿perdón? Y el ejemplo tiene que ver con seguir las pisadas. El ejemplo tiene que enfocarnos hacia un modelo. La misma palabra ejemplo viene de una raíz latina y que se deriva del griego, que significa seguir el modelo, o seguir también un molde, o algo que se establece como un parámetro, o algo que puede seguir como guía, servir como guía. A eso se le dice modelo, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros podamos tomar esto como una referencia, porque Jesús está dándonos a entender a través del apóstol Pedro de que Él va a dejar pisadas para seguir. Y esto es algo que
precisamente necesitamos entender qué nos cuesta seguir, y mucho más en este tiempo a Jesús. No hay que estar entendiendo de una forma limitada el seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús está implicándose también que nosotros vamos a tener que dejar algo, tener que estar quitando de nosotros algo que nos impide el seguir. Y eso vamos a estar viendo de qué forma el Señor nos enseña. Si ustedes se dan cuenta, los niños, hablando de niños, imitan mucho a los padres. Si el padre hace algo, el hijo lo va a hacer a escondidas o lo va a hacer con otros. Porque eso es en cierta manera la forma más rápida de entender el ejemplo. A veces queremos hablar como alguien, queremos pensar como alguien, queremos vestir como alguien, queremos ser como alguien. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan, justamente en el capítulo 13, en la cita leída, ejemplo os he dado, dijo, para que así como yo hoy lo hago, ustedes también lo hagan. Y la incógnita o la pregunta o la inquietud que puede haber en quien pueda estar oyendo el sermón es: ¿por qué necesariamente no se habla del pecado? O sea, ¿por qué no es que nos estamos hablando del infierno, del pecado? ¿Por qué estamos hablando de temas que nos están haciendo más acercarnos a un entendimiento de Jesús? Porque sencillamente si tenemos a Jesús, Jesús mismo nos va a dar ese ejemplo para poder saber cómo. Porque el día de ayer estábamos haciendo unos mandados. Y mientras que caminaba, estaba ahí hablando con el Señor, y lo que hago yo es lo grabo en el celular, bueno, cuando se puede, para no olvidar. Y de pronto vi una palabra como que haciéndonos entender o haciéndome entender de que nosotros cuando transitamos muchas veces por nuestro diario vivir, tenemos algo que sabemos y tenemos algo que hacemos. Y a veces hacemos lo que sabemos. Y a veces nos cuesta saber y nos cuesta hacer. Y como nos cuesta saber y nos cuesta hacer, yo mejor lo hago, pero no quiero saberlo, solo lo hago. Y otro dice, yo quiero saberlo, pero no lo hago. Y Jesús sacó ese ejemplo de los dos hijos. ¿Se acuerdan? De los dos hijos. Esto grafica mucho. El tema que el desarrollo de este entendimiento que el Señor estaba dando para este sermón decía de que Él nos ha trazado una línea para seguir, para transitar, pero tenemos la tendencia a salirnos de ese tránsito y salirnos de esa vía, y sencillamente seguimos algo que no nos va a llevar al ejemplo. Y el Señor a través de Pablo nos dice, sé ejemplo, y nos dice muy claro, en conducta, en palabra, en amor, ¿verdad? Primera de Timoteo, tengo entendido, capítulo 4, si no me equivoco, hablando a Timoteo de que no tenga en poco su juventud, sino que él tenga que ser ejemplo. Y la pregunta es, ¿lo entendió Timoteo? Lo que le estaba diciendo, mira, tú tienes que hacer pisadas que otros quieran seguir. Ese es el ejemplo. El ejemplo es algo que va a marcar sobre las vidas. Y cuando damos mal ejemplo, y mucho más teniendo a Cristo, el enemigo va a empezar a acusar. Y nos acusa feo. Por eso Pablo decía una palabra que a mí me sonó, y si lo dice Pablo, y uno qué cosa es, ¿no?
Pablo dijo, miserable de mí. ¿Qué diríamos nosotros? Estamos en el horno, ¿no? A la uruguaya. Si Pablo dice, miserable de mí, nosotros que estamos a nivel de recién, qué sé yo, bueno. El tema es que hay cosas que nos cuestan, sí, para ser ejemplo. Y la idea que el Señor tiene con nosotros es que hay veces los ejemplos externos se hacen tan externos que nos olvidamos de un ejemplo interno. ¿Se han dado cuenta que a veces son los hijos los que sacan a colación lo que hacen en la casa los padres? Pero, y justo en plena reunión sacan eso y dicen, pero papá, si tú en casa no dices esto, el papá quiere matarlo. ¿Se han dado cuenta? Los niños hablan la verdad. En Perú se dice que el ebrio y el niño siempre dicen la verdad. No sé aquí en Uruguay. No quiere decir que aquí nos vamos a embriagar para ver quién dice la verdad, ¿no? No, sino es que el tema que tiene que ver es cómo nosotros trazamos huellas. Trazamos las huellas que otros tienen que pisar o que se animen a pisar porque de repente los atrae la huella. Les atrae porque ya es más fácil para ellos seguir un rumbo. Es más fácil que ellos puedan ir hacia una dirección porque hay huellas allí. Entonces Jesús cuando dice, ejemplos he dado en Juan capítulo 13, Él va a tener todo un contexto de lo que está hablando. Primero, para entender lo de Juan 13, yo le decía mientras que preparaba el sermón, Señor, ¿por qué lavaste los pies de los discípulos? Para decirnos algo tan importante como seguir su ejemplo. Lo hubiera dicho en otro tipo de acontecimiento, para decir, síganme o repliquen el ejemplo, o sí, hagan lo mismo que hago yo. Pero justo lo dice cuando va a lavar los pies. ¿Y cuál es el contexto de lavar los pies en ese tiempo? ¿Ustedes creen que a un judío pero muy así, radical en algunas cosas, le gustaba o le hubiera gustado que alguien le lave los pies? En una oportunidad, aquí no pasó esto, no se asusten, pero en una oportunidad en Perú, cuando estábamos haciendo labor pastoral, dijimos, bueno, vamos a lavar los pies. Me quedé con uno, con dos, no. Tengo que hacer, pastor. No me lavé los pies, pastor. Mi media está rota, pastor. No, tanto pretexto. ¿Y por qué había ese detalle de lavar los pies? Porque lavar los pies en ese contexto cultural y el contexto histórico era una señal muy clara de que no me importa lo que tú eres, yo estoy a tu orden. Esa es la señal en Medio Oriente, el lavar los pies. Tal es así que parte de la hospitalidad Dios le dio a Abraham. ¿Ustedes creen que Dios solamente le habló a Abraham para que sacrificara a Isaac o para que vaya a la tierra prometida? No, él hablaba todos los días con Dios. Y una de las cosas que recibió Abraham, y recibió cosas, él las iba codificando para los hijos que iban a tomar su lugar, en este caso a Isaac. Se le llama la ley patriarcal, o sea, el código patriarcal. Y parte del código patriarcal era, hijo, se asentaba él en la tienda y le decía a su hijo, mira hijo, cuando tú tomes mi lugar, tienes que considerar 7 cosas. Primero, tienes que saber armar una carpa en el desierto. Segundo, tienes que saber abrir pozos en el desierto. Tercero, tienes que ser hospitalario con quien pase por tu tienda
cuando estés en un desierto. Y entonces parte de ese código era la hospitalidad, y la hospitalidad se sellaba con el lavado de pies. O sea, la forma de cómo Jesús trae ese código patriarcal lo trae porque dice que Jesús también hizo rol de padre. ¿Han escuchado ustedes? Por la profecía de Isaías sabemos que Jesús iba a desarrollar rol de padre, sin ser padre biológico. Porque estaba en su nombre. Él dijo, y tu nombre será admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno. Eso serás tú. El Mesías será así, Padre eterno. Entonces él va a tener un rol de padre. Y parte de ese código de padre él necesitaba hacer que lo que había dicho Abraham o había recibido Abraham, él también pudiera transmitir a los que iban a seguir. En este caso, los discípulos. Ya está él como padre diciendo a los discípulos, así también como Abraham les decía a sus hijos lo que tenía que hacer después de que él no esté en la tierra, yo voy a decirles también lo mismo, porque ya unos cuantos capítulos me van a matar. Así es que voy a transmitirles una de las cosas que es necesario que ustedes lo tengan. Ustedes tengan que ser hospitalarios, pero sellen es una manera de decir, yo te acepto en mi familia, en mi casa, en la hospitalidad. Entonces imagínense, está el patriarca en la tienda y viene alguien con sus camellos y entonces él tenía que correr al encuentro, invitarlos a la sombra, sacarles comida, lavarles los pies y darles cobija. Esa era la hospitalidad. ¿Todo para qué? Para que esa persona pueda habitar en un lugar seguro y ahí él saque bendiciones. Mire lo que es así, el rol importante de Jesús. Para que pueda arrancar bendiciones se hacía eso. Porque haciendo eso, Dios lo va a bendecir. Va a haber bendiciones espirituales por hacer cosas así. Y entonces Jesús cuando lava los pies le dice a Pedro, bueno, Pedro, te voy a lavar los pies. ¿Y qué dice Pedro? Ay, a mí no me toques. No, tú no, jamás. Y le dijo, jamás. Y Jesús le dice, mira, si tú no te lavas los pies, ¿qué? No tienes parte conmigo en mi reino. O sea, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Pero en esa historia, Jesús dice, ejemplo os he dado. Ahora, qué importante es saber cómo y qué elementos tiene el ejemplo. Dice la palabra de Dios en Juan 8:28, dice que Él, Jesús, va a hacer todo lo que su Padre le dice que haga. Parte del ejemplo es hacer algo que se te dice que hagas. Parte del ejemplo es que yo haga lo que Dios me dice o lo que alguien que está por encima de mí haga. Eso es ejemplo. Porque imagínense, si usted es padre de familia, ¿cómo le va a decir a su hijo, sabes qué? Pórtate bien, y si él está siendo el que se porta mal. Entonces el ejemplo ahí queda sin efecto para lo que es bendiciones. Las bendiciones no se desatan por nuestro mal ejemplo. Luego también el ejemplo tiene otro elemento y está en la palabra. Juan 12, un capítulo más atrás, versículo 49 y 50, Jesús dice algo muy interesante. Dice lo siguiente, en el versículo 49, dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él
me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, quiere decir que toda la vida de Jesús, Él nunca dijo algo, nada de aquello que no haya recibido de su Padre. ¡Qué ejemplo! ¿Qué ejemplo realmente que trazó Jesús? Está diciendo, ustedes también, cuando ustedes reciban de su Padre los códigos, los principios buenos, los valores, eso lo respetan. Y Dios va a tener un lugar para el que hace eso. Por eso los hijos sufren cuando los padres sufren cuando los hijos hacen lo que quieren. ¿Es verdad o no es verdad? Tienes libertad para hacerlo, hijo, sí, pero ten en cuenta que estoy yo puesto en los ojos de todos. Si hiciéramos una entrevista a Elí y le preguntáramos, ¿qué pasó, Elí? ¿Por qué estás aquí en el lugar de tormento? Y él diría, porque no supe estorbar a mis hijos. Dios me había dicho que andaban mal y yo ahí no los estorbé. Y por eso estoy acá. Entonces, qué importante saber que necesitamos poner orden. Ahora, dentro de todo esto, Jesús está diciendo, miren, yo he hablado lo que mi Padre me dio. Y luego va a decir algo interesante en el 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, concluye. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No le agrego nada. Lo que el Padre me dice, eso hago. En el Antiguo Testamento, el Señor es tremendo. ¿Cuántos creen que el Señor Jehová, nuestro Padre, es tremendo? Amén, ¿verdad? ¿Qué dicen los ángeles que están atrás en las sillas que están vacías? Amén, dicen. ¿Por qué? Porque hay una historia tremenda. Dice que habían unos servidores que estaban cerca, ahí en el templo, servían, y habían sido elegidos especialmente porque servían con eficiencia. Y entonces Dios le dice de la siguiente manera. ¿Saben qué? Y estamos en el tiempo de Jeremías. Y le dice, ustedes vayan, le manda al profeta y le dice, vándate tú, métete ahí donde están estos recabitas y vas a ponerle vinos en el templo, en el altar les pones vinos. Y dale. Jeremías dice, Señor, serás tú, soy yo, dale. Porque quiero enseñarte algo. Y entonces Jeremías se va llama a unos levitas, ponen ahí el vino, ponen la sidra, y entonces le llaman a los recabitas y le dicen, ahora ustedes van a tomar vino porque el Señor dice que tomen vino. Y ellos dijeron, no. ¿Cómo? Es el profeta que está hablando. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, nuestro Padre nos enseñó generaciones tras generaciones. Esto viene desde generaciones que no vamos a tomar vino. ¿Ustedes creen que el Señor se molestó porque no hicieron eso? El Señor le dijo, así como estos van a estar en mi presencia y estos son los que necesito. Que están aferrados a lo que es el ejemplo. El ejemplo es importante para mí, para ti, para toda la iglesia. La iglesia se va a fortalecer cuando demos ejemplo. Vendrán algunos a congregar, ¿saben por qué? Por el testimonio de lo que estamos haciendo.
Pero si el testimonio de aquí no está bien, entonces la gente va a ver más nuestros errores. Y va a empezar a decir, no, yo no voy porque tal persona está. Y por más que querramos planes, proyectos y todo, va a tardar, porque sencillamente necesitamos sanar nuestro ejemplo desde el pastor hasta el último miembro, porque todos estamos involucrados. Pero el ejemplo viene por lo que hago y por lo que digo. Pero tanto lo que hago como lo que digo debe de tener la base de que he tomado de un lugar algo. Tomo de lo que me enseñaron. Eso es para mí lo que transmito. Y entonces hay una confrontación generacional. Y aquí hay gente que nosotros somos de otra generación. La gurizada hasta aquí adelante, somos muy gurises. Pero ya lo que estamos pasando, no hablo porque mejor, base 5, nos damos cuenta de que ahora la generación viene diferente. La generación desafía más a la otra generación. Se resiste a obedecer, se resiste a seguir un molde. Y ahí está, pero en mis tiempos, y el hijo dice, eran tus tiempos, pues. Estamos nosotros en la última generación. Y entonces a la resistencia se le llama la guerra generacional. Que eso no vamos a encontrar mucho en la Biblia, porque sencillamente está escondida. Sí hubo guerra generacional y está en la Biblia. El tema es que esto no es tan marcado como en los últimos tiempos que estamos viviendo. Hoy el hijo se levanta contra los padres. Hoy los padres denuncian a los hijos. Entonces estábamos en una generación diferente. Entonces, ¿cómo vamos a estar recuperando el ejemplo? Y es el ejemplo de Jesús el que nos interesa. Tratemos de seguir el ejemplo de Jesús. La pregunta es ¿cómo? Sencillo. La palabra lo dice. Tengo que ver cómo Él habló. Tengo que ver cómo Él hizo. En las dos cosas. Él hizo lo que su padre quiso. Entonces lo que tengo que hacer yo es que al hacer las cosas tengo que ver si es que eso es lo que el padre quiere. Ahí estoy siguiendo el ejemplo. Tengo que, antes de hablar, tengo que pensar para ver si de repente lo que hablo no hiere o algo va a hacer que haga que mi prójimo me vea mal porque yo soy torpe para hablar. Y no nos cuidamos en ese sentido. Y le lanzamos así como que si fuera algo que la persona deba asimilarlo. Y entonces, parte de las resistencias que tenemos nosotros es que a veces nos cuesta poder menguar y hacer que la persona se rinda a un ejemplo diferente. Hubo una persona, con eso voy concluyendo, una persona que dijo lo siguiente. Estábamos en Perú haciendo una misión y de pronto llegamos a una iglesia y había lugares donde de repente no eran tan agradables, sobre todo en la parte muy carenciada, donde las bandas, nosotros estábamos en una iglesia que estaba en la esquina, en la falda, o sea, al borde se dice, o a las faldas del cerro, de un cerro, arena, y la iglesia estaba ahí. Y entonces, cuando nosotros salíamos, los dos bandos de delincuentes se encontraban justo en la puerta del templo. El templo estaba marcando el territorio de un lado a otro. Y entonces estábamos en pleno culto y comenzaban las balas a cruzarse. Y los hermanos no querían salir del templo porque estaban en plena pelea. Y entonces con quien estaba ahí haciendo ese trabajo, que también es pastor, y él
seguro me va a estar viendo Raulín, y me acuerdo que, bueno, no, vamos a salir, teníamos que salir a dejar a los hermanos, y entonces salimos con una hermana de uno en uno, y cuando estamos abriendo la puerta, cesaron de tirar piedras, cesaron por un momento, y oímos algo que se dijo: quita, no, tranquilo, deja que pase el pastor, deja que pasen los hermanitos, no, ellos no tienen la culpa. ¿Te das cuenta? Pasamos una esquina, comenzaron nuevamente. Y entonces, una de las personas que nos congregaban ahí tenía un hijo metido en estos bandos. Y le preguntó la mamá, y le dice: pero cuando salimos no nos hicieron daño. Lo que pasa es que esas personas dicen así: no nos metamos con esa iglesia, porque esa iglesia da un ejemplo de lo que es realmente ser cristiano. Y lo dejamos marcado así, marcado para siempre. Porque a ninguno se le dijo: delincuente, ¿qué te has creído? No, se les trataba con respeto, así sea lo que sea. Y ellos eran los que cuidaban el templo. Salíamos nosotros porque no había baño y teníamos que ir a la arena. Y entonces, saliendo, encontrábamos ahí una fila de personas fumando droga y estaban ahí, y de pronto decían: no sé, estamos cuidando la iglesia. Tranqui nomás, tranqui, que estamos cuidando la iglesia. Y decía: Señor, haces cosas así. Pero el tema es que había un mover de un testimonio, y la iglesia tiene que moverse con el testimonio. Que los niños digan: ¿sabes qué? Esta persona, cada vez que voy, me trata bien, hasta inclusive las cosas que se me ofrecen, siempre me tratan bien. No hay nada en despropósito. El ejemplo tiene que empezar por lo más mínimo, y también en nuestra manera de cómo hablamos. Sobre todo cuando estamos fuera del templo. Hablemos como que si el Señor estuviera presente. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a ponernos en pie y agradecer a Dios. Amado Padre, gracias, Señor. Sabemos que es complicado en nuestra naturaleza estar siempre, Dios, estar, Señor, bien, porque nuestra naturaleza nos arrastra a hacer cosas que no te agradan. No soy ejemplo, Señor, no somos ejemplo como iglesia, pero el día que tú nos pongas como ejemplo, sabemos que tu gracia estará sobre nosotros, y este templo se llenará de personas que quieren seguir tus pisadas, Jesús. No nuestras pisadas. No podemos conducir a nadie. Pero si tú nos permites hallar gracia, haz que tus pisadas aparezcan en mi caminar, para que otros sigan esas huellas, Señor, como yo también puedan seguir otros. Pero ayúdame a ser ejemplo en mi casa, a ser ejemplo como esposo, a ser ejemplo como pastor, como lo que tú me quieras, donde me quieras y cómo me quieras usar. Pero ser ejemplo que te agrade, Señor, mi testimonio. En el nombre de Jesús, mi Dios, bendice, Padre. Bendice a cada uno, y los que están oyendo este sermón puedan también recibir esta bendición. Gracias por tu palabra, y permítenos continuar en este caminar tomando en cuenta lo que tú quieres, Señor. Ver tu ejemplo, pero seguirlas. Y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.